buenas noches, que el Señor les bendiga. Buenas noches a todas y a todos los que están conectados en este momento, a los puntuales, a los que de alguna manera tienen como prioridad este espacio y tiempo de estudio. Queremos saludar, a ver aquí, a los puntuales, a Isaac Correa, el copastor, ¿no? Está conectado. También está Héctor Cedeño, ¿no? Que nos advierte sobre la canción del intro. Cuidado, nos bloquea Facebook, hay que estar con miedo ahorita, ¿no? Por cualquier cosa. Saludamos a Carlos Druet también, oramos por tu salud, querido Carlos. Así es, supimos que estabas un poco delicado de salud y estamos orando por ti, querido Carlos. Está Doménica conectada, tengas muy buenas noches, Doménica, cuñadita. Andresito Chalén, qué milagro a los tiempos, Andresito, ¿no? O lo aflojaron temprano o mientras trabaja está escuchando el estudio bíblico. Está Adriana Cadena, Dios te bendiga, Adri. A Teresita, tu mami, también un abrazo grande. Dome me dice que está con Yoyo. Ah, sí. Bueno, está bien, gracias Dome por hacer que Yoyo escuche el estudio, ¿no? Está Junior también, Dios te bendiga Junior, saludos a toda tu familia, querido Junior, allá en San Juan, Puerto Rico. Está Andreita Quiroga también, saludos a Félix. Andreita, estamos orando por ustedes, por su emprendimiento. También saludamos a Mafer Chávez, está conectada a esta hora. Comparte el link, por favor, si me ayuda con eso. Comparte el link para que más personas recuerden, se den por enteradas tal vez de este tiempo de estudio. Y a ver, pues si le podemos ganar a la novela que están pasando esta hora, no le podemos ganar a los programas reality y todas esas cosas que muchas veces los cristianos prefieren ver antes que tomarse un momento para estudiar la Biblia. Saludamos a Javier Gavilanes, Dios te bendiga, querido Javier, a ti, a toda tu familia, a Irwin Chilán y a todo el clan Chilán también, ¿no? Un abrazo muy grande para todos ustedes. Narcisa Martillo, estamos orando por ti, por tu esposo, Narcisa, que el Señor los bendiga mucho. Está también la abogada Gina Zúñiga conectada a esta hora. Bienvenidos todos. Vamos a iniciar con una palabra de oración, respetando la puntualidad de todos ustedes. ¿Ya? Oremos. Padre Santo, te damos gracias por esta noche, por este día. Como siempre, pedimos tu dirección, Espíritu de Dios, para seguir escudriñando, para seguir estudiando tu palabra. Señor, que seas tú y no nosotros. Que seas tú, Señor, a través de tu palabra y no nuestra percepción la que sea dicha. Padre amado, perdona nuestros pecados si te hemos ofendido en este día, si te hemos lastimado. Señor, perdónanos. Nos presentamos ante ti. Aquí estamos, Señor. Permítenos disfrutar de este tiempo de estudio. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, está Ginger Loor, también se conecta a esta hora, ¿no? Dios te bendiga, querida Ginger. Espero y aspiro que hayan visto todos los estudios anteriores desde Angeliología para poder estar en este estudio. No ha sido una serie un poco extensa, no estaba planeada así, pero se dio así, gracias a Dios por eso, ¿no? Que se haya dado de esa manera. Ya, vamos a meternos de lleno en el estudio de hoy, y tiene que ver con el espíritu inmundo que vuelve con 7 peores que él, ¿no? Déjeme aquí ubicar, ya estamos listos. Ya estamos listos. Ok. Ahí estamos ya, me estaba organizando bien. Ok, el espíritu inmundo que vuelve. ¿Sí? Ese es el tema en este día de estudio. Vamos a ir revisando la porción bíblica que se nos sugiere en este día, que es Mateo capítulo 12, versos del 43 al 45, ¿no? Mateo 12, versos del 43 al 45, ¿ya? Ahí está
la presentación, si acaso quiere tomarle foto o está tomando notas. Mientras tanto saludamos a William, está desde la misión Vergeles, ¿no? Saludos, querido William. A Dakar Muñoz, al pastor Dakar Muñoz, Dios te bendiga, querido Dakar. Y a Andresito Chalén, ¿no? Que dice que está trabajando y que ahora los ve, pero en YouTube. Ok. A ver, para ver, hermanos, todo el tema del espíritu inmundo que vuelve. Miren, tenemos que plantear una dinámica académica, ¿sí? Con herramientas que están a nuestro alcance. En este caso, para saber qué significa el espíritu inmundo que vuelve con 7 peores, no, la casa y todo lo demás, que ya vamos a leer la porción bíblica, tenemos que revisar todo el contexto, no inmediato y el contexto amplio, ¿sí? Porque si no hacemos eso, simplemente vamos a sacar esta porción bíblica, Mateo 12, del 43 al 45, de su contexto. Vamos a leerlo, ¿sí? Mateo 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ok. Si nosotros sacamos esta porción bíblica, ¿no? De aquí está, ¿no? Lo sacamos. Comenzamos a sacar enseñanzas sobre los espíritus inmundos, que los espíritus sienten, los espíritus tienen géneros, y comenzamos a hacer toda una teología o toda una reflexión de los espíritus inmundos, ignorando todo lo que está anteriormente en el contexto, ¿no? Ignorando todo lo que está acá, ¿sí? Simplemente cogemos la porción bíblica, la sacamos de su contexto y se genera teología, reflexión, estudios incluso, ignorando todos los antecedentes, todo el contexto. Eso es justamente lo que no vamos a hacer hoy, ¿ya? Sino que, respetando la academia, vamos a revisar el contexto de Mateo 12, del 43 al 45. Ok. Primeramente, todo lo que se está narrando allí, desde el capítulo 12, se da en el día de reposo. Si usted ve en Mateo capítulo 12, verso 1, dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. ¿Ya? Ahí arranca esta narrativa, esta porción de la historia. Luego en el verso 10, en el mismo capítulo 12, dice, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Aquí los fariseos estaban buscando tentar a Jesús, ¿no? O ponerle la piedrita para ver si caía. Entonces, todo el capítulo 12, ¿sí? Se da en el día de reposo. Todo el capítulo 12. Para que lo tengan claro. Mateo es un evangelio, un escrito hecho por judíos, para aquellos que nacieron y crecieron en Jerusalén y que practican el judaísmo. ¿Sí? Entonces, toda la narrativa del capítulo 12 se da en el día de reposo. ¿Cómo está distribuida el capítulo 12? ¿Cómo se distribuye? ¿Cuáles son los acontecimientos que ocurrieron allí? En los versos del 1 al 8, los discípulos recogen espigas en el día de reposo.
ante lo cual los fariseos salieron, pues no increparon a Jesús diciéndole que eso no es lícito hacer eso en el día de reposo. Esto está en el verso 2 de Mateo 12, ¿no? Ahí Jesús comienza a debatir usando a David, al rey David, ¿no? Como ejemplo. Luego, en los versos del 9 al 14, Jesús sana a un hombre que tenía la mano seca. De igual manera, le preguntaron los fariseos si era lícito sanar en el día de reposo. Todo en el día de reposo, ¿sí? No es que fue un día de reposo y luego pasó una semana y de ahí vino otro día de reposo. No, todo pasó en el mismo día, ¿ya? Y luego Jesús les responde, ¿ya? Luego en la siguiente parte, Jesús se presenta entre los versos 15 al 21, ahí me comí un paréntesis para cerrar, ¿no? Donde dice 21. En los versos 15 al 21, Jesús se presenta como siervo escogido, como aquel siervo escogido que fue anunciado por Isaías. Ya Jesús aquí, a partir del verso 18 hasta el verso 21, coloca palabras del profeta Isaías, escritas o dichas por el profeta Isaías, con el propósito de mostrarse como aquel siervo escogido, como aquel amado por Dios, donde su espíritu iba a posar. ¿Ya? Luego, en los versos 22 al 37, sigue la misma dinámica, el mismo día, el debate. Se da la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo según lo que plantea Mateo capítulo 12, versos del 24 al 30? La blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle a Satanás los hechos milagrosos realizados por Dios. Es decir, los fariseos le dijeron que todo lo que hacía Jesucristo no era en nombre de Dios, sino en nombre de Belcebú, o en nuestra comprensión en nombre de Satanás, del enemigo de Dios. Entonces, decir eso, según el texto bíblico, es blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Decir que lo que Dios hace es obra del diablo, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo, según Mateo capítulo 12, versos de 24 al 30. No según el libro que leí, el congreso donde fui, no, según el texto bíblico. ¿Ya? Y finalmente, de los versos 38 al 42, Jesús comienza a hablar de la generación perversa que demanda una señal. Todo esto usted tiene que tenerlo claro, porque yo no puedo separar lo que dicen los versos 43 al 45 en cuanto al espíritu inmundo, de todos estos antecedentes, de todo lo que venía ocurriendo en el día de reposo, de lo que estaban haciendo los discípulos, el milagro que hizo Jesús al sanar al hombre de la mano seca, el hecho de Jesús presentar sus credenciales basándose en el profeta Isaías como el siervo escogido, amado por Dios, sobre el cual iba a posar la presencia de Dios. No podemos ignorar esa postura de los fariseos al blasfemar contra el Espíritu Santo, diciendo que aquella obra de Dios se le atribuía al diablo, a Satanás. Ni tampoco podemos separar los versos 43 al 45 de Mateo 12, que hablan del espíritu inmundo, de esa generación perversa que demanda una señal. No podemos separarlo. No podemos hacer, sería académicamente una irresponsabilidad. Entonces, con estos antecedentes mencionados, sigamos en nuestro estudio, ¿ya? Con algunos detalles que vamos a considerar. Por ejemplo, en el verso 38, déjenme acomodar aquí mejor esto de aquí, ya, ahí parece que está mejor. Ok, en el verso 38, 12:38 de Mateo.
cuando ya comienza a hablar de la generación perversa y malvada. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Ya? Vamos a ir despacito. Era característico de los judíos pedir señales y milagros de aquellos que pretendían ser mensajeros de Dios. Lo mismo le pidieron más adelante al apóstol Pablo, que querían señales. Entonces, mientras los griegos admiraban la sabiduría, los judíos querían ver señales, milagros, ¿no? Pruebas de que el mensajero que decía venir de parte de Dios, efectivamente venía de parte de Dios. ¿Ya? Esto es importante que lo tenga claro, por favor. Espero que me esté prestando atención. El verso 39 de Mateo 12, él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿A quién se está refiriendo como generación mala? A los escribas y fariseos y en general al pueblo judío, porque era característica de los judíos pedir señales y milagros, no solamente de los escribas y fariseos, sino de los judíos. Entonces, cuando el texto habla de generación mala en el verso 39, que demanda una señal, se está refiriendo al pueblo judío de aquel entonces que demandaba una señal. Pero Jesús dice que se le va a dar la señal del profeta Jonás. Y vamos a leer los versos 40 y 41. 40 y 40. Estoy solamente leyendo, nada más. ¿Ya? Versos 40 y 41. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás es este lugar. Aquí hay una pregunta. Pastor, ¿el que los judíos pidan señal se consideraba bueno o malo? En este punto, querida Narcisa, sí. En este punto sí. ¿Por qué razón? Porque los judíos no creían que Jesús era enviado de Dios y mucho menos que era Mesías. Entonces, como no creían eso, ellos estaban pidiendo señales, milagros. Entonces, ¿qué es lo malo aquí? No que estén pidiendo señales y milagros, sino pedir señales y milagros porque habían rechazado al Mesías, a Jesucristo. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Ya? Eso era lo grave que estaba ocurriendo aquí. Ok, continúo. El profeta Jonás. En Mateo, muy probablemente, se refiere a la resurrección. Es decir, ¿cuál es la señal que va a tener el pueblo judío? La resurrección de Jesucristo. En el texto paralelo, porque esta narrativa del espíritu inmundo se encuentra también en Lucas 11, se refiere a la predicación misma del mensaje de Dios. Vamos a ir a Lucas 11, 29 y 30. Lucas capítulo 11, versos 29 y 30. No, le estoy explicando todo esto detalladamente, hermanos y hermanas, antes de llegar al tema del espíritu inmundo, porque debemos situarnos en tiempo y espacio, en contexto. Lucas 11, 29 y 30 dice: y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. ¿Por qué plantea que Jonás es señal a los ninivitas? Porque Jonás fue a predicar el mensaje de Dios a Nínive. El trasfondo y por qué pedían las señales lo malo entendería. Correcto, Narcisa, es correcto, ¿sí? Ahora, esto nos invita a una reflexión también, ¿no? A veces nosotros hoy
para tener fe en Dios, también demandamos señales. También demandamos señales. O sea, a veces criticamos tanto a los judíos, pero nosotros somos iguales o parecidos a ellos. Porque a veces nos preguntamos en la situación difícil, ¿dónde está Dios? Siento que Dios me ha abandonado, me siento solo, me siento sola. Entonces a veces nosotros también demandamos una señal para saber de que Dios está allí. Demandamos una señal para saber que Dios es fiel. Y eso es un problema, muy parecido a lo que estaba pasando, no igual, pero sí muy parecido a lo que pasaba con los judíos en el tiempo de Jesús. Ok, continuemos. Déjenme ver aquí. Ya, entonces les decía que la señal del profeta Jonás en Mateo probablemente se refiere a la resurrección de Jesucristo, y en el texto de Lucas se refiere a la predicación del mensaje de Dios. Ahora, la referencia que hace a Nínive y a la reina del sur, que es la reina de Saba, en el verso 42, ¿no? El episodio de la reina de Saba está en segunda de Crónicas 9 al 11, del 1 al 12. Se trata de la reina que fue a visitar al rey Salomón y quedó impactada por la sabiduría de Salomón, ¿no? La referencia a Nínive y a la reina de Saba o reina del sur hablan del arrepentimiento que en ambos casos se dio frente al rechazo de los judíos a Jesús. Entonces Jesús está diciendo que la resurrección y la predicación del evangelio, ¿no? de él mismo, de presentarse como el Mesías, debiera ser suficiente señal para arrepentirse. Pero como los judíos rechazaron al Mesías, o sea, rechazaron a aquel que era más importante que Jonás, más importante que el rey de Salomón que recibió a la reina del sur o a la reina de Saba, rechazaron eso. Entonces Jesús le dice generación adúltera. Y adúltera aquí en griego es generación apóstata, una generación que niega, que rechaza la fe. ¿Sí? Y esas audiencias eran gentiles. ¿De qué audiencias me estás hablando, mi querido Isaac? Si estás hablando de Mateo, la audiencia era judía. ¿Sí? Jesús está hablando aquí con fariseos. O me estás hablando de la audiencia de Jonás y de la reina del sur. Si se trata de ellos, sí, eran gentiles. Ya, si te estás refiriendo a eso. Bien, entonces, viendo el contexto, recapitulo, ¿no? Jesús, día de reposo, sus discípulos recogen espigas, los fariseos increpan a Jesús. Jesús sana al hombre de la mano seca e increpan a Jesús por hacer ese milagro en día de reposo. Jesús se presenta a sí mismo como el siervo escogido del Dios, de Dios Padre, profetizado por Isaías. Los judíos rechazan a Jesús, diciendo que las obras que Jesús hace no es por Dios, sino por Belcebú, por Satanás. Luego, los escribas y fariseos demandan señal, algo característico de los judíos, para comprobar de que un mensajero efectivamente es enviado de Dios. Jesús les dice, generación mala, perversa, hablando del pueblo judío, que no se les va a dar ninguna señal sino la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? En Mateo, resurrección, Jesús mismo. En Lucas, predicación del evangelio, Jesús mismo. ¿Ya? Toma como ejemplo en Mateo la audiencia de Nínive, que sí, era gentil, Isaac, y la reina de Saba también. Toma como ejemplo la ciudad de Nínive y la reina de Saba, o la reina del sur, para hablar de que ellos se arrepintieron al escuchar el mensaje de Dios, cosa que no está pasando con los judíos. O sea, no han tenido un genuino arrepentimiento a pesar de tener a Jesús en medio de ellos. ¿Ya? Vamos ahora recién
Recién vamos ahora a el texto, los versos 43 al 45. Recién. A ver, déjeme tomar agüita. Con los antecedentes mencionados, Jesús usa una ilustración para hacer una analogía o una comparación entre la nación judía y un hombre con un espíritu inmundo. Es una ilustración muy común en las enseñanzas, los dichos de Jesús, no, en las parábolas de Jesús. Él siempre usaba ilustraciones. Sí, ¿a qué compara? El reino de los cielos es semejante a. Usaba parábolas, mirad las aves de los cielos, los lirios de los campos. Usa una ilustración para hacer una comparación con la nación judía y un hombre con un espíritu inmundo. Esta ilustración, Jesús como un maestro espectacular, se basa en la creencia de aquella época, siglo I, donde los demonios o espíritus debían tener una morada fija y no andar errantes por los desiertos. Ahí me equivoqué, discúlpenme. No andar errantes por los desiertos como se creía anteriormente. ¿Ya? Entonces, la ilustración que estaba haciendo Jesús era muy conocida, no era nada del otro mundo. Entonces, como está usando esta ilustración, está usando símbolos. ¿Ya? Vamos a leer nuevamente, versos 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no la halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. A ver, el espíritu inmundo aquí simboliza en esta ilustración, ¿no?, la maldad o iniquidad del pueblo judío. ¿Sí? Como no había un arrepentimiento, correcto, mi querido Isaac. Aquí Isaac dice, eso explica lo del demoniado gadareno, los espíritus que entraron en los cerdos. Es correcto, Isaac. Como les decía, no había arrepentimiento en ellos, o al menos no un arrepentimiento genuino. El espíritu inmundo simboliza la maldad o iniquidad que había en el pueblo judío y que en cualquier ser humano puede haber, ¿no? ¿Por qué Jesús no les otorga a los judíos lo que pedían, las señales que pedían? Porque si los judíos recibían las señales que pedían, es posible que esa maldad desaparezca por un tiempo, provocando así un falso arrepentimiento. A ver, si lo trasladamos a este día, si una persona hoy, siglo XXI, demanda una señal, como lo dije hace un momento, para saber que Dios está presente, para saber que Dios es real, y una señal es otorgada, esa persona va a estar bien con Dios por un tiempo, va a ser algo temporal, pero no hay arrepentimiento genuino, va a ser algo temporal. ¿Sí? Que Dios te sanó un familiar, que Dios te sacó de la pobreza, y tú por agradecimiento 2, 3, 4, 5, 6 meses, un año tal vez, estás metido en las cosas de Dios. Estoy diciendo un año por ser generoso. Estás metido en las cosas de Dios, pero de repente regresas al mundo y regresas peor que antes. ¿Ya? Entonces, eso era el mismo caso de los judíos. Si los judíos recibían señales,
posiblemente esa maldad desaparezca por un poco de tiempo y no había o no habría un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento transformador. ¿Ya? Ahora, al no haber arrepentimiento, un arrepentimiento verdadero, esa maldad aparece nuevamente, siendo la condición de esa persona peor que antes. ¿Cómo se ejemplifica esto con la ilustración que usa Jesús? Con la frase 7 espíritus peores. No podemos tomarlo de manera literal, porque estaríamos ignorando todo el contexto. La frase 7 espíritus peores es símbolo de plenitud del mal, es decir, una condición peor que la anterior. Eso lo vemos hoy también en aquellas personas que por emoción siguen a Cristo. Han sido convencidos, decimos, pero no convertidos, que tuvieron un encuentro emocional. Eso yo lo he visto muchísimo, con varios ministerios, en varias actividades, en conciertos, en congresos, campamentos, encuentros, convenciones, retiros, donde hay un momento bonito, donde la gloria de Dios se manifiesta, así dicen, ¿no? La gloria de Dios se manifestó y gente se quebrantó y gente aceptó a Cristo y todo el mundo estaba contento y llegamos de ese evento conectados, enchufados, con ganas de conquistar el mundo, pues. Pasan las semanas, pasan los meses, nos enfriamos y quedó allí. Y la situación es peor que antes. O sea, lo que está explicando aquí Jesús con esta ilustración es cierto. No es que la persona va a estar endemoniado, que viene con 7 demonios peores. Eso no está diciendo toda la porción bíblica. Ahora, si usted va a sacar esa porción del espíritu inmundo que vuelve con 7 peores de su contexto, usted diga lo que quiera, enseñe lo que sea, pero no diga, por favor, que esa enseñanza viene de parte de Dios. Porque desde el momento que saca la porción bíblica fuera de su contexto, ya ha cometido un error académico de interpretación grave. Como consejo, sugerencia, recomendación, no se pelee conmigo. Yo no escribí ni inspiré la Biblia. Por favor, yo no quiero pelearme con nadie. ¿Ya? Aquí hay una pregunta. Pastor, lo que usted indica en cuanto a aquellos que al demandar una señal actualmente estarían convencidos, ¿se podría aplicar a la palabra del sembrador de Mateo 13:3? Correcto, Narcisa. ¿Sí? ¿Cómo estaba el corazón en donde cayó la semilla? No, las distintas tierras donde cayó la semilla. Sí, es correcta tu apreciación, Narcisa. Ok. Si tiene alguna pregunta o comentario, me la hace. Entonces, la frase 7 espíritus peores es símbolo de plenitud del mal, es decir, una condición peor. El verso 45, lo leo nuevamente. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Cuál generación? Los judíos de la época. O sea, es decir, si los judíos, al recibir estas señales, rechazando al Mesías, la oferta de vida que Jesús hace, rechazan el Evangelio y piden señales y milagros, estas señales y milagros va a provocar que ellos sigan conectados o se conecten o calme un poco la maldad, calme un poco la situación corrupta que se vivía con los judíos. Pero luego de un tiempo, producto de ese falso arrepentimiento, la condición espiritual
del judío, se vuelve peor. Va a haber más corrupción, más abuso de la ley, más abuso del pueblo, etc. Aquí dice, los judíos describían con números. Es como el 70 veces 7. Así es, mi querido Isaac, gracias por el aporte. Es correcto. Es un aporte que Isaac hace a la frase 7 espíritus peores. ¿Sí? Los judíos describían con números, ¿no? Los números simbolizaban muchas cosas en el contexto judío. ¿Sí? Por eso recuerde que Mateo está escrito por judíos para judíos. ¿Ya? Entonces, les decía que Jesús está diciendo esto. Si recibe señales y milagros, esa maldad va a calmarse por un momento, va a haber un arrepentimiento falso, no genuino, emocional, por usar términos de nuestra época, del siglo XXI, pero luego de un tiempo, la condición espiritual de esa persona se pone peor. No es que van a venir 7 espíritus, no debe tomarse esto de manera literal, hermanos, es una ilustración. Es una ilustración, no lo tome de manera literal. Por favor, no podemos hacerlo por todos los antecedentes, por todo el contexto que he invertido un buen tiempo para explicárselo. No podemos tomar esta porción bíblica de manera literal, sino como lo que es una ilustración. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el propósito? Debemos preguntarnos, hermanos, ¿cuál es el propósito de la porción bíblica? De todo el capítulo 12. El propósito de la porción bíblica no es hablar de demonios o de espíritus del capítulo 12. Recuerde que le dije que funciona como una unidad. Todo ocurre en el día de reposo. Jesús, escribas, fariseos, discípulos, gente que era sanada. El propósito no es hablar de demonios o espíritus, sino de la falta de arrepentimiento del pueblo, del rechazo que tuvieron al Mesías y las consecuencias que esto produce. Ese es el propósito de todo lo que hemos leído. Pero una vez más, si usted va a sacar los versos 43 al 45 del contexto, va a decir lo que usted quiera que diga y va a pensar que estos versículos hablan de demonios, hablan de espíritus inmundos y está ignorando todo lo demás. No se puede hacer eso. A ver, bueno, se puede hacer, pero no debiéramos hacerlo. Por favor, se lo pido, hermanos, hermanas, y algún que otro primo que se conectó de casualidad, el que está apartado. Oramos para que te reconcilies con Dios, ¿no? Para que no sea como este hombre que viene con 7 espíritus peores. O sea, no los demonios, sino que la condición se vuelve peor, Dios mío. Aquí hay un comentario. Dice Isaac, me acordé de un mensaje que diste en los jóvenes Chuchaki Kid. Uy, Dios mío, estos temas eran para jóvenes, para jóvenes. Cuando tomamos medidas temporales en la espiritualidad y no hacemos cambios permanentes. Así es, mi querido Isaac, ¿no? Sino que esta frase Chuchaki Kid era para la juventud, para los jóvenes, por favor. No era lo mismo que estoy compartiendo ahorita, era para los muchachos en aquel entonces, ¿no? Ahora, el texto, toda la porción, ¿no?, de Mateo 12, presenta 2 principios. Primero, todo cambio integral genuino, es decir, arrepentimiento verdadero, se da por rendir nuestra vida al Señor. Eso es un principio que está en todo el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo rendía su vida al Señor, entonces la situación cambiaba, ¿no?
Y el segundo principio, el cambio temporal o no genuino, es decir, una vida sin arrepentimiento, puede o podría generar un problema mucho mayor. Esto aplica a personas que han tenido cambios externos, han cumplido ciertos ritos, pero no han tenido cambios internos. ¿Ya? Esto es a las personas, y escúcheme bien lo que voy a decir, ¿no? Que asisten a la iglesia, se congregan, cumplen los ritos, pero siguen insultando, siguen manipulando, siguen tratando mal, siendo groseros, siguen haciendo cosas por la izquierda, negocios no tan éticos, no tan correctos. Y sobre todo, personas que no oran, que no leen la Biblia de corazón. La Biblia habla de frutos de arrepentimiento. Nuestra vida tiene que ser una predicación del Evangelio. Debemos reflejar a Cristo. Y no estoy hablando de ser perfectos. No. Estoy hablando de personas que insisten en errores. Insisten en insultar, insisten en tratar mal, insisten en manipular. Ya, esas personas no han tenido un arrepentimiento genuino, simplemente porque no han rendido su vida al Señor. Cuando uno rinde su vida al Señor, eso tiene que generar cambio. No solamente se trata de una adquisición de información, de que, uy, qué lindo, linda la tesis de Jesús, qué buenos argumentos, qué hermosa la Biblia, a mí me gusta estudiarla. Espérese. Vamos a vernos en un espejo. Vamos a reflejarnos a la luz de la Biblia. Y si usted descubre que hay cosas que Dios ya le ha mostrado, que hay que cambiar, y usted no lo ha hecho porque simplemente no le ha dado la gana, su condición es peor de aquella cuando usted no conocía de Cristo. Porque no solamente se está afectando a usted, sino está afectando a su familia y está afectando a la iglesia a la cual usted se congrega. Por dar una aplicación. ¿Sí? Aquí mi suegra dice reflejar el fruto del Espíritu. ¿Sí? No, es el fruto del Espíritu. Entonces, no estamos hablando de cristianos perfectos. No, estamos hablando de cristianos que tenemos errores, pero los reconocemos, vamos en humildad a pedirle perdón a Dios, a pedir perdón a nuestro prójimo cuando le hemos hecho daño, a hacer enmiendas y crecer. Eso está espectacular. ¿Sí? No estamos hablando de cristianos perfectos. Lo que estamos diciendo es que podría haber muchas personas en la iglesia, nosotros mismos, y tal vez no nos hemos dado cuenta, de que hemos sido convencidos de Dios. Nos gusta Dios, nos gusta el ambiente, nos gusta la predicación, la música, nos gusta compartir, todo nos gusta, pero seguimos insultando, chismoseando, tratando mal, en algunos casos siguen en borracheras, en algunos casos están en vicios, y no me refiero solamente a vicios como el alcohol o el cigarrillo o la droga, también están en vicios del celular, en vicios del computador, en vicios de los juegos en línea. Si Dios te está hablando, no es coincidencia. Si te sientes incómodo, es porque Dios te está hablando y no es coincidencia. Si estamos atados en un mal hábito, de esas personas estamos hablando. Su condición es peor porque afectan a su familia y espiritualmente afectan al prójimo y a la iglesia. El fútbol, dice Héctor. Correcto. Entonces, hermanos, antes
de espiritualizar o buscarle demonios a la porción bíblica de Mateo 12, 43 al 45, veamos el propósito de todo el capítulo 12, donde están los versos 43 al 45 que habla del espíritu inmundo. Jesús hace una ilustración para hablar de las consecuencias que acarrea el pueblo judío, esa generación que rechazó al Mesías, esa generación que demandaba señales, esa generación que tenía cambios de actitud temporales. El propósito es hablar de todo esto. Y Jesús usa la ilustración, algo muy común en la época. Pero de ahí, si vamos a sacar teología, doctrinas, de esos 3 versículos, Mateo 12, 43, 44 y 45, y hablar de espíritus inmundos, de los 7 que vienen peores, mire, yo respeto, yo escucharé, si me preguntan mi opinión, la daré, la cual espero que la respeten como yo respeto la teología que vaya a ser de los 7 demonios peores, pero no estoy de acuerdo, porque yo no puedo hacer teología de 3 versículos ignorando todo su contexto y el propósito del texto. No puedo. No puedo. Por más que yo haya soñado, por más que haya tenido una experiencia, no puedo. Mi experiencia, cualquiera que haya sido que haya tenido con el diablo, con demonios, etcétera, yo la debo sujetar a lo que la Biblia dice. Pero si yo saco estos 3 versículos fuera de su contexto para apoyar, respaldar o justificar una experiencia que yo he tenido con algún endemoniado, con algún sueño, alguna visión que yo haya tenido, eso es un error. Porque estaríamos sometiendo a la Biblia a la experiencia en lugar de someter la experiencia a la Biblia. Y créanme que yo he escuchado, hermanos, esto en muchas ocasiones, que sacan estos 3 versículos bíblicos fuera de su contexto para darle sostenimiento o respaldo a una experiencia personal. Y ahí sí, mire, yo no estoy de acuerdo. Tendré el respeto y la educación que como cristiano debo de tener y que mis padres me han enseñado, pero nada más. Unos comentarios aquí. Tampoco se logra ganar más personas para Cristo con nuestro mal comportamiento. Correcto, Fidelina. Isaac dice, lamentable, hay un morbo en el pueblo de Dios sobre los demonios. Quieren saber demasiado. Sí, a veces queremos saber más del diablo y menos de Dios. A veces yo aspiro que quisiéramos saber más de Dios y menos del diablo, ¿no? Pero bueno, ¿alguna pregunta o comentario, hermanas y hermanas, mientras yo tomo agüita? A ver, aquí Isaac dice, el otro extremo es el ignorar la existencia de los demonios. Claro, ese no es el tema aquí. A ver, Satanás existe. Los demonios, como le compartí en un estudio anterior, no sé si fue el jueves pasado o hace 2 jueves, los demonios en el Nuevo Testamento no está claro si habla de Satanás o una comunidad de ángeles al servicio de Satanás. Eso no está claro, pero existen. Eso sí, quiero dejarlo claro. Que Dios va a decir, el pastor Tario no cree en Satanás. No, a ver, Satanás existe. Porque la Biblia en el Nuevo Testamento lo presenta no solamente como un adjetivo, al decir que alguien es chismoso, alguien obstaculiza la obra de Dios, sino también como un ser espiritual. Existe. ¿Ya? Pero no por eso, yo voy a prestarle más atención al diablo que a Dios, pues. Si yo estoy con Dios, el diablo a mí no me puede tocar. Si yo estoy agarrado de Dios, el diablo no me puede hacer nada. Nada. ¿O estoy equivocado? Pues eso es lo que me enseña la Biblia. Si yo estoy en comunión con Dios, yo puedo resistir en el día malo. Si yo estoy firme con Dios,
así me equivoque, puedo arrepentirme y Dios me perdona y me levanta para continuar. Y eso de que los demonios tienen asignado un país, ay, ay, ay. Bueno, déjenme tomar agüita. Esto tiene que ver mucho con lo que plantea Efesios 6 de principados, potestades, ¿no? Se habla de que un principado es un demonio que está en un país, ¿no? Y vamos a hacer un estudio de esto. Yo no quería tocarlo porque eso sí sería tocar fibras muy sensibles, sobre todo en aquellos que promueven la guerra espiritual, ¿no? Pero, ok, el próximo jueves vamos a hablar de esto, de Efesios 6, Héctor, ¿no? De principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Vamos a ver qué significa a la luz del mismo texto, qué significa eso, ¿no? Nos meteríamos en camisa no de 11 varas, sino de 80 varas, ¿ya? Y el príncipe de Persia en Daniel, ay Señor, peor, Dios mío. Ay, pero ¿por qué quieren saber más de esas cosas? No, ¿por qué no hablamos de Jesús, del Espíritu Santo, ¿no? de la sangre de Cristo, ¿no? Algo así, cosas bonitas, ¿no? Pero, ay, bueno, el príncipe de Persia lo vamos a ver después. Eso abre un abanico a otras cosas, la verdad. Pero, bueno, vamos a estudiar. Vamos a empezar con lo de principados, potestades, a la luz del texto bíblico, no a la luz de un libro, no a la luz de un pastor que dijo, no a la luz de un hermano que contó un testimonio del diablo, no, a la luz de la Biblia. Andrés dice, creo que debemos tener conocimiento del diablo tal y como Jesús lo presentó, como su adversario. Debemos saber cómo actúa y cómo trabaja en la vida de las personas, pero ya no más. De acuerdo contigo, mi querido Andrés. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o comentario que tenga, por favor? Estamos terminando ya el estudio. Ahí está, hermanos queridos, los números de cuenta de nuestra iglesia, para que si Dios pone en su corazón y usted decide seguir aquello que Dios ha puesto en su mente, en su corazón, aportar a esta iglesia. Insisto, no somos la mejor iglesia, tal vez seamos una de las menos peores, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Usted pueda seguir aportando en la labor de evangelio integral que estamos haciendo, de ayudar a hermanos, hermanas en necesidad, hermanos y hermanas que no se han podido recuperar de negocios que se han parado en pandemia. Tratamos de ayudarles, ¿no? Son bastantes familias y pues sus aportes son muy, muy importantes, ¿no? Si usted lo desea hacer, por favor, para que lo pueda tener. A ver, yo creo que lo de Efesios 6 es importante porque la gente muchas veces ve demonios donde no hay. Y sí, Héctor, sí, o sea, yo entiendo que es importante, pero no deja de ser complejo por el contexto donde nos encontramos, porque se ha cimentado tanto el movimiento de guerra espiritual, está muy, muy fuerte, metido en la iglesia, muy fuerte, ¿no? Y yo siempre me he preguntado cómo podemos tener guerra con un enemigo derrotado, ¿no? Porque en una guerra es cuando tú peleas con alguien que te está haciendo lucha, que está batallando contigo, que te pelea de igual a igual. Entonces es como que le estamos asignando al diablo una posición que no tiene. Le estamos asignando al diablo un poder que no tiene. O sea, Satanás tiene poder, pero si yo estoy con Dios, o sea, ¿cuál es la guerra? La guerra no es pelear con un enemigo derrotado. Eso no es guerra. Eso se llama victoria. Pero bueno, eso ya lo veremos el próximo jueves, ¿no? Lucha espiritual.
dice Víctor Manuel. Sí, eso lo vamos a ver el próximo jueves. Víctor Manuel creo que estuvo, yo ya di un estudio de guerra espiritual en la iglesia, en Samanes, el año pasado creo que fue Víctor, ¿no? Y también fue un par de meses que estuvimos, ¿no? David dice, buenísimo pastor, saludos David, a Gabriela y a tus 3 lindos hijos, ¿no? Un abrazo muy muy grande, que estén aprovechando este tiempo, ¿no? Como familia, querido negrito. Bien, hermanos, ahí está la información. Yo les agradezco mucho por el respeto, por su atención. Es una lástima, de verdad, al menos yo lo percibo así, de que personas se hayan desvinculado de estos estudios. Quiero pensar que es por trabajo, por actividades y no por falta de interés, porque sería muy, muy triste y muy duro que la iglesia haya perdido interés en estudiar la Biblia ahora que todas las restricciones se han relajado, que ahora se acabó el estado de excepción, y más triste aún que se hayan conectado hasta 60, 70 personas en el tiempo de estado de excepción, de cuarentena. No, yo aspiro y espero que sea por trabajo, que no se conectan. A ver, aquí dice Andrés, el problema son los extremos, los que niegan que existe y los que se enfocan demasiado en eso. Correcto. Jackie dice, fue buenísimo ese estudio. Sí. Jackie también estuvo, Jackie muy fiel, Jackie Romero, con su esposo a José, que le mandamos un abrazo también. Fieles ellos todos los jueves, ¿no? En los estudios bíblicos. Aquí sí, Víctor Manuel nos dice que fue 2 meses solo para hablar de guerra espiritual, ¿no? Aquí dice la teología de reemplazo quizás la teología de reemplazo tenga que ver al querer aplicar los episodios bélicos del Antiguo Testamento. Ya, no es quizás, mi querido Isaac, tiene mucho que ver. El movimiento de guerra espiritual se fundamenta demasiado en el Antiguo Testamento, pero demasiado. Muy bien, aquí está Sandrita, a quien le saludamos, a Sandra Montúfar y a todas sus hijas, ¿no? A John también le enviamos saludos. Hermanos, nada más, muchas gracias. Recuerde, el día de mañana, a partir de las 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche, vamos a tener un tiempo para cantar, ¿no? Canciones de los 90, de los años 2000, ¿no? Vamos a entonar esos cantos. Mañana a 9 de la noche, lo vamos a hacer por el canal de YouTube Tyron Ibáñez, ¿ya? Tyron Ibáñez, ahí les escribo mi nombre para que la atinen, ¿no? Canal de YouTube Tyron Ibáñez. ¿Por qué lo vamos a hacer por allí? Para no correr el riesgo de que Facebook nos bloquee o me bloquee la cuenta, ¿no? Y yo la cuenta de Facebook la uso por trabajo, hermano. Créame que no la uso para hacer vida social. Asimismo, la cuenta de Instagram, que también pertenece a Facebook, lo uso por trabajo. Entonces yo no quisiera arriesgarme a que me lo bloqueen. Sí, lo vamos a hacer por el canal de YouTube. Usted simplemente ingresa www.youtube.com y ahí en el buscador, donde está la lupita, la lupa chiquitita, usted pone Tyron Ibáñez Robles y ahí va a salir la foto donde estoy con mi esposa y con mi hija, ¿no? Ahí vamos a estar mañana a partir de las 9 de la noche. Espero tenga el tiempo. No digo que se dedique a cantar, no, tal vez mientras esté lavando platos, mientras esté arreglando la casa o haciendo dormir a sus hijos, tenga con unos audífonos allí y escuche las canciones que hemos preparado, se están preparando. Digo hemos como que fuera a tocar, ¿no? Pero que los muchachos han preparado. ¿Se pueden hacer peticiones mañana? Claro que sí, mi querido Héctor, claro que se pueden hacer. Hay que ver si te las cumplen. Eso es otra cosa, pero ahí pide lo que tú quieras, hermano, ¿no? Bien, hermanos, nada más. Uy, déjenme que ya cerrar esto de las ofrendas. Ya, hermanos, muchas gracias. Mañana entonces nos vemos 9 de la noche. Espero tenga el tiempo para conectarse. Domingo 10:30, escuela dominical. Recuerde, tenemos escuela dominical. Y a las 11:30 nuestra reunión dominical. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias por su atención y por su respeto. Hasta el día de mañana.